Aquí comienza Red Más Noticias. Hola, buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Red Más Noticias. Samuel Moreno, padre de Karen Sofía, la pequeña de 10 años que al parecer fue abusada y asesinada por su propio hermano, habló con Alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. En un estremecedor relato, pidió que su hijo sea condenado. Aún consternado por lo que sucedió, Samuel Romero contó cómo el pasado 23 de diciembre ocurrió la peor tragedia que su familia haya vivido cuando se enteró de que su pequeña hija de 10 años había sido asesinada. 3 de la mañana es donde se levanta su hermana, la que dormía con ella, asustada, preguntándonos a nosotros por ella, y fue donde ya nos levantamos a buscarla y lamentablemente pues él ya no estaba, él ya se había ido y pues agarramos a buscarla y lamentablemente a las 6:30 promedio fue donde la encontré huellas donde ha sido arrastrada y seguí las huellas y donde encontré a mi hija muerta, desnuda. Don Samuel asegura que en los últimos días sus hijos Karen y Alexander de 15 años habían tenido inconvenientes, lo que en principio los hizo sospechar del hermano de la menor. Él en una ocasión les dijo que la iba a matar a todos, no iba a matar a todos, pero primero la iba a matar a ellas y que a mí me iba a matar dormido. Además, Alexander, según algunos testimonios, habría confesado. Sí, porque él mismo lo confesó, que le había pegado el tiro y le había amarrado de los pies y la había arrastrado en ese caballo. Confiesa también que sus otras 2 hijas y su esposa tienen miedo por lo que Alexander pueda hacer y pide que los hechos no se queden impunes. Están muy tristes, muy dolidas y les da mucho miedo que su hermano llegue a escaparse o quedar en libertad. De hecho, no sé qué hacer. Él debe pagar y tiene que pagar por lo que hizo. Alexander, de 15 años, está bajo custodia del ICBF. Sin embargo, aunque es menor de edad, se adelantó una audiencia en la que no aceptó los cargos imputados. No hubo acuerdo en la reunión de la Comisión de Concertación del Salario Mínimo. La ministra de Trabajo insistirá hasta último momento y ya hay críticas al gobierno por no fijar una posición clara. La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, aún confía en que puede lograr un acuerdo para fijar el salario mínimo por concertación, aunque la mesa se levantó. El gobierno es bastante insistente en la posibilidad de una concertación y un diálogo que nos permita un acuerdo de salario, así que nosotros vamos a insistir hasta última hora. Dijo que aunque ya no habrá reunión de todos los miembros, mantendrá el contacto para buscar el consenso. Nosotros creemos que todavía se puede, vamos a hacer unos diálogos telefónicos, estamos en unas cifras cercanas. Los empresarios y trabajadores son pesimistas y creen que el tiempo de la negociación ya terminó. Yo creo que las posibilidades de alguna negociación están muy lejanas. Si finalmente el gobierno toma la decisión de manera unilateral, entonces que asuma la responsabilidad del fracaso de la concertación laboral. Los empresarios le preguntaron a los trabajadores si están dispuestos a bajar más. La posición era que la negociación tenía que ser entre un 6 y un 7%, la CUT decía que entre un 6 y un 8%, y a ese nivel los empresarios definitivamente no alcanzamos. Los trabajadores miraron nuevas alternativas, pero creen que ya hicieron sus concesiones. Esa propuesta del 7% es un incremento equivalente más o menos a 52.000 pesos mensuales, menos de 2.000 pesos, menos de lo que cuesta un pasaje en Transmilenio. También reclamaron al gobierno más compromiso con una propuesta oficial. Que el gobierno nacional no fue capaz de fijar una posición y ofrecer una FISA en concreto y por tanto dejó la responsabilidad a los trabajadores y a los empleadores. La ministra dice que el gobierno hace lo que le exige la mesa de concertación. Y la función es intentar acercarlos cuando estén cerca, de tal manera que se vea un acuerdo posible. Ahí el gobierno media para intentar encontrar una fórmula que no afecte la economía del país, que le ayude a los trabajadores, que es nuestro gran propósito. Todo indica que, como ha sucedido en los últimos años, el gobierno lo decrete de manera unilateral. El Instituto Nacional de Medicina Legal reportó que en la pasada semana de Navidad 636 personas resultaron heridas como consecuencia de riñas, accidentes y hechos relacionados con abuso sexual, entre otros. Un nuevo reporte de Medicina Legal prende las alarmas en el país. Solamente entre el pasado 22 y 25 de diciembre se registraron 379 casos de violencia interpersonal, 63 casos de presuntos abusos sexuales, 138 casos de violencia intrafamiliar, 37 accidentes de transporte y 19 lesiones accidentales.
En general, por hechos de violencia interpersonal, los hombres son los más afectados con un total de 302 casos, en tanto que en mujeres se presentaron 77 casos. Sin embargo, en hechos relacionados con violencia de género, las mujeres son las más afectadas con un 90%, 57 del total de los casos, mientras que el grupo de los hombres con un 10%, es decir, 6 casos, para un total de 63 eventos. Del total de los casos, 40 son menores de edad y 23 casos de mayores de edad. Con relación a la violencia intrafamiliar, se observa que la violencia de pareja representa el mayor número de casos con 92 episodios, donde las mujeres siguen siendo las más vulneradas, seguida de la violencia entre otros familiares con 34 casos, violencia contra niños y niñas y adolescentes 10 casos y en último lugar violencia contra adulto mayor. Tras estas revelaciones, el Instituto Nacional de Medicina Legal solicitó a la Fiscalía y a las autoridades en general ejercer más control en las fiestas de fin de año, en especial para salvaguardar la seguridad de niños, niñas y mujeres. Crece el escándalo por las cuentas de 746.000 millones de pesos de regalías por las que nadie responde en La Guajira. Hoy se conoció el polémico documento con el que la administración local justificó la situación ante la Contraloría General. Este es el singular documento que entregó la Gobernación de La Guajira luego de que en 3 ocasiones la Contraloría exigiera que le entregara las cuentas de los millonarios contratos. Está firmado por Carlos Bermúdez, un contratista de rango medio encargado de las funciones de contador del departamento, que en 2 páginas justifica y certifica así la pérdida de la información que requería la Contraloría General. Que el 28 de julio de 2017 se produjo un fallo en la base de datos de la información financiera y se borró la información contable. Que en este momento estamos en el proceso de reconstrucción de la contabilidad. Lo que no explicaron ni Bermúdez, ni el secretario de Hacienda, ni la secretaria general de la Gobernación, ni algún funcionario de alto rango, es cómo ni por qué se produjo el fallo, ni siquiera si había una investigación en curso para establecer responsabilidades. Tampoco explica por qué no había una copia de respaldo de seguridad de los archivos contables, ni tampoco la forma en la que se está reconstruyendo la información financiera o con qué tipo de auditoría. La situación obligó a la Contraloría a compulsar copia de ese hallazgo a las autoridades disciplinarias y penales para que averigüen cómo y por qué se esfumó la información de 746.000 millones de pesos en regalías. Básima Elías, la prima del ex senador Bernardo El Ñoño Elías, solicitó a un juez que por falta de pruebas ordene la preclusión de su proceso en el que es acusada supuestamente de recaudar sobornos de Odebrecht. Ante la solicitud que presentará la defensa de la acusada, la Fiscalía General insistió en que el proceso avanza y que en su momento se conocerán todas las pruebas que demostrarían que Básima Elías era la persona encargada de recaudar para El Ñoño Elías sobornos de Odebrecht. De hecho, hay unos testimonios y unas actividades procesales que están llevando a cabo los fiscales de conocimiento justamente en este caso, que quedaron postergadas para la segunda semana del mes de enero. 10 meses después de la tragedia en Mocoa, el gobierno entregará las primeras casas a los damnificados por la avalancha que destruyó la capital de Putumayo. En menos de 2 meses, las víctimas podrían estar disfrutando de sus nuevos hogares. Luego de que la furia de la naturaleza cobrara la vida de 329 personas, en Mocoa hay motivos para sonreír. En un par de meses se entregarán las primeras casas de las 1.500 previstas. Ya en febrero empiezan a hacer paulatinamente las entregas, febrero, mayo, agosto, pero tenemos todo el año entrante para continuar garantizando que las construcciones de la vivienda se cumplen en esos periodos del plan de acción específico. El ritmo se hubiera podido acelerar más, pero las comunidades indígenas exigieron el cumplimiento de la consulta previa para aprobar el paso de las obras por sus tierras. Uno de los recorridos que tiene el acueducto pues es objeto de una situación de propiedad de comunidades indígenas. Invocaron el derecho a hacer la consulta previa, a la negociación, y en eso ya llevábamos casi 2 meses en el proceso. La otra gran noticia es que se culminaron plenamente las obras en Salgar, Antioquia, municipio que en 2014 también sufrió una grave afectación por una creciente súbita. Entregamos las viviendas, el parque municipal, la planta de agua residual, canalización de obras de enrocado, pavimentación vial, puente vehicular. La unidad de gestión de riesgo también confirmó que se instalaron 3 puestos de mando regionales adicionales para mejorar los tiempos de respuesta y atención a damnificados en tragedias naturales.
Hasta en los tradicionales perniles de cerdo para Navidad en Venezuela se evidenció la crisis y el desabastecimiento en el país caribeño. Nicolás Maduro responsabilizó a Portugal por supuesto saboteo en las importaciones, pero además el ministro de Agricultura venezolano afirmó que toneladas de perniles están retenidas en territorio colombiano. Este era el panorama en diferentes calles de Venezuela. Cientos de venezolanos salieron a protestar porque esta Navidad no tuvieron su tradicional pernil de cerdo de Nochebuena y pese a la escasez y desabastecimiento, Nicolás Maduro aseguró y atribuyó la falta del producto a sabotaje. ¿Pero qué pasó con el pernil? ¡Nos sabotearon! ¡Nos sabotearon! Puedo decirlo de un país, Portugal. Estaba listo porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela. Todo lo compramos. Pero teníamos que importar y así di la orden y firmé los pagos. Pero nos persiguieron las cuentas bancarias. Nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían y nos sabotearon por ahora. La ciudadanía salió a las calles a la que llamó Revolución del Pernil. Más allá de haberse quedado sin su plato típico navideño este año, indignados denunciaron el que ha sido este 2017. Entonces ya tenemos hambre, el pueblo tiene hambre, hay hambruna, porque dicen que las bolsas del CLAN tenemos 4 meses. Espérame, que eso tiene que ser como dicen ellos, cada 15 días no llega, porque tenemos 4 meses. Ellos vienen así, nosotros son de la oposición, oposición no, nosotros estamos protestando por la comida, porque a estas alturas, nosotros tenemos ya para 3 meses que no nos venden la bendita caja, ellos no nos las regalan, no las venden. Los venezolanos atraviesan por una severa escasez de alimentos básicos y de medicinas, además de una inflación histórica que el Fondo Monetario Internacional proyectan más de 2.300% para el próximo año. Diosdado Cabello planteó la posibilidad de nacionalizar Banesco, uno de los grandes bancos de Venezuela, además de investigar un posible contrabando de billetes hacia Colombia. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a nacionalizar Banesco, propiedad del máximo accionista de Abanca, Juan Carlos Escotet, a quien Diosdado acusó de querer comprar las acciones del Estado a precio de liquidación. El gobierno tiene el 2,34% de las acciones y ellos le quieren comprar con todas las trácalas que pueden, ¿no? Ese 2,34% al gobierno. Y nos quieren pagar por ese 2,34 387 millones de bolívares. También afirmó que Escotet dice que el resto de las acciones de Banesco, es decir, el 97,66%, valen 413 mil millones de bolívares. Al cambio, que a ellos les gusta del dólar ese especulativo, son 3.445.463 dólares. Barato, ¿verdad que podemos comprárselo? Baratísimo, gracias Escotet por los favores recibidos. Estamos analizando tu oferta del 90 y tanto % que tienes tú de acciones, te lo vamos a comprar al precio que tú querías comprar las acciones del Estado. Diosdado Cabello acusó a Escotet de haber montado bancos en Panamá, República Dominicana y España con dineros de los venezolanos. El constituyente calificó como descaro el hecho de que Banesco quiera hacer un aumento de capital, ya que a su juicio esta acción sería para quitarle las acciones al Estado. A mí me llegó una denuncia, señor Escotet. ¿Cómo es que su banco se presta en la frontera para la compra de los billetes venezolanos y las transacciones solo son con Banesco? Yo le prometo que voy a investigar hasta el detalle. El país petrolero atraviesa una grave crisis económica y social y ha alcanzado durante este año una inflación acumulada de más de 2.000%, según datos de la Asamblea Nacional. El propio Parlamento y economistas independientes aseguran que el país entró hace semanas en hiperinflación. El expresidente peruano Alberto Fujimori debe más de 15 millones de dólares en reparación civil al Estado por los diferentes procesos por corrupción en los que fue condenado. Entre tanto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori fueron interrogados en privado por los fiscales que investigan el caso Odebrecht.
El indultado exmandatario Alberto Fujimori debe al Estado peruano 51.68 millones de soles, equivalente a 15.6 millones de dólares. Entre los beneficios que incluye el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski no está incluido el perdón de pago de la reparación civil. Aunque inicialmente la deuda era de 8.3 millones de dólares, al no ser cancelada a tiempo se fueron sumando intereses, por lo que ahora deberá pagar más de 15, casi duplicando la deuda inicial. Según las cifras de la Procuraduría Anticorrupción de Perú, actualizadas hasta el 25 de diciembre, un día después de llevarse a cabo el indulto a Fujimori. También debía cancelar $18.900 a favor de los herederos legales de las víctimas, y pese a que en 2012 se ordenó el embargo de 2 inmuebles de Fujimori, nunca se llevó a cabo porque fue impedido el remate de los predios. Alberto Fujimori fue condenado en diferentes juicios por corrupción por delitos como cohecho activo, peculado doloso, interferencias telefónicas, falsedad ideológica y usurpación de funciones. En 2009 Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad como autor inmediato del asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992 por el grupo militar encubierto Colina y por el secuestro de un periodista y un empresario. Entre tanto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la opositora e hija del indultado exmandatario Keiko Fujimori fueron interrogados en privado por los fiscales que investigan el caso Odebrecht. Kuczynski fue interrogado en calidad de testigo por información sobre una de sus empresas que habría ofrecido consultorías a la compañía brasileña entre 2004 y 2007, cuando era ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo. Fue a raíz del escándalo que un sector de la oposición en el Congreso presentó el pedido de destitución del mandatario y que no obtuvo los votos necesarios para llevarse a cabo. Una parte importante del fujimorismo se abstuvo de votar. Kuczynski aseguró estar dispuesto a colaborar con todas las investigaciones. La también interrogada Keiko Fujimori responde por casos de lavados de activos sobre una presunta financiación irregular en sus campañas en 2006, 2011 y 2016. Se trata de la cuarta citación, ya que en ocasiones anteriores solicitó que fuesen aplazadas. Comenzó la ola de renuncias del gobierno peruano tras el indulto al expresidente Alberto Fujimori. El indulto que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó al exmandatario Fujimori antes de Navidad comenzó a generar consecuencias, como las renuncias de funcionarios y congresistas a manera de protesta por absolver a quien califican como uno de los gobernantes más intransigentes en la historia peruana. El primero en renunciar fue el ministro de Cultura, Salvador del Solar, anunciando su retiro luego de las protestas a raíz de la decisión del actual presidente. Durante la última semana, 11 funcionarios y legisladores han dejado sus cargos, muchos de ellos luego de manifestar fuertes desacuerdos con la medida del mandatario y hasta denunciando irregularidades en el proceso. Sumado a las renuncias, organizaciones sociales de derechos humanos pidieron que se solicite al Estado peruano información sobre el polémico indulto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado señalando que expresa su profunda preocupación y además rechaza el indulto que Kuczynski otorgó a Fujimori, quien cumplía una pena de 25 años de cárcel por matanzas de Barrios Altos y La Catatuna. Según la comisión, en el 2011 se encontró que el caso La Catatuna constituye crímenes de lesa humanidad y en el 2001 se calificó los hechos del caso Barrios Altos como graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, la comisión considera que el Estado peruano incumplió con disposiciones de las sentencias de la Corte Interamericana y desconoció sus obligaciones internacionales. La explosión en un supermercado en San Petersburgo que dejó cerca de 10 personas heridas fue un ataque terrorista, así lo aseguró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy que la explosión que destrozó un supermercado en San Petersburgo el miércoles por la noche fue un acto terrorista y que las fuerzas de seguridad cuyas vidas se ven amenazadas por sospechosos de terrorismo deberían disparar a matar si fuera necesario. Putin dio las declaraciones durante una ceremonia de premios en el Kremlin para los militares rusos que sirvieron en Siria. Saben que ayer en San Petersburgo se llevó a cabo un acto terrorista y que recientemente el Servicio de Seguridad Federal evitó otro intento de atentado. ¿Qué pasaría si los miles de combatientes del autodenominado Estado Islámico, cientos de ellos, hubieran regresado a nosotros, entrenados y bien preparados? Los investigadores han abierto un caso penal tras la explosión que dijeron fue causada por una bomba de fabricación casera cargada con piezas de metal con una fuerza equivalente a 200 gramos de TNT.
Los funcionarios del principal departamento de investigación del Comité Ruso en San Petersburgo abrieron una causa penal por intento de asesinato a 2 o más personas. Ayer dio una orden al director del Servicio Federal de Seguridad al tratar con esos bandidos, al detenerlos, para que actúen, por supuesto, dentro de la ley, solo dentro de la ley. Pero cuando hay una amenaza para la vida y la salud de nuestros oficiales, deben actuar con firmeza, no tomar prisioneros, matar a los bandidos en el acto. Las publicaciones de los medios rusos señalaron que la bomba estaba escondida en un casillero donde los clientes dejaban sus pertenencias. Bueno, nuestro invitado de hoy es Hernán Méndez, presidente de Procafecol, la compañía que administra las tiendas de Juan Valdez, uno de los personajes más reconocidos en el mundo, un negocio con mucho aroma. La promotora de café de Colombia, Procafecol, es la empresa que tiene la licencia del uso de la firma Juan Valdez. Trabaja la marca Juan Valdez a través de las tiendas de café, a través de la venta de café empacado en supermercados principalmente. Fue el 12 de diciembre de 2002 cuando se abrió la primera tienda Juan Valdez en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Juan Valdez se posicionó hace muchos años en el mundo como el representante de los caficultores colombianos. Entonces la federación dijo, ¿por qué no aprovechamos ese patrimonio marcario que ya generamos con el nombre Juan Valdez y creamos un negocio de tiendas de café basados en ese personaje? Sus primeros años, como cualquier negocio, hubo altibajos. Algunas tiendas fueron rentables y otras no. Hoy el negocio se ha consolidado. Estamos creciendo a nivel internacional, principalmente con franquicias, y nosotros debemos cerrar este año con 404 tiendas entre Colombia e internacionalmente. En 2017 no se abrieron nuevas tiendas en otros países. La política de la compañía es preparar más personal para reactivar la apertura en el futuro. Este año en particular no seguimos creciendo en otros países porque decidimos que más bien íbamos a fortalecer lo que ya teníamos. Fortalecer me refiero desde el punto de vista de operaciones. En muchos países necesitamos, fuera del español, tener el inglés. Al frente está Hernán Méndez. Dice que se tiene mucho cuidado al momento de otorgar una franquicia. Nosotros le pedimos a los potenciales franquiciados que lo primero que tienen que hacer es venir a Colombia y venir a Zona Cafetera, a que conozcan qué hay detrás de Juan Valdez. Procafecol no le ha fijado un valor único a la franquicia y solo exige experiencia en el manejo de negocios y del servicio. Lo que se le cobra depende del tamaño de la tienda, que puede ir más o menos desde $15.000 hasta $35.000. La competencia hoy en la tienda de café es alto y Juan Valdez gana espacio importante. Quien realmente creó este concepto de tiendas de café es Starbucks, entonces es una competencia que nosotros respetamos y admiramos. Y lo que hemos logrado con tener Starbucks en Colombia es que hemos logrado hacernos mejores. Mientras otras empresas compran cafés de Colombia para mezclar con otros granos, Procafecol solo emplea producción local. Nosotros estamos utilizando más o menos 33.000 sacos de café en nuestras tiendas. Nuestros dueños son los cafeteros de Colombia, entonces nosotros podemos realmente demostrar o mostrar a través de nuestras tiendas cómo nosotros beneficiamos a esos caficultores colombianos. Méndez dice que se ha ganado un prestigio a nivel internacional y Juan Valdez es uno de los personajes más reconocidos. Él seguirá recorriendo el mundo con el aroma del café más suave que sale desde montañas colombianas. Bueno, muy bien, en segundos empieza un especial de Súper Inocentes aquí en Redman Noticias. ¿Usted la debe? Espero que no hayan detectado un par de fallitas durante el año. Sé que usted está ahí. Por ahí me dijeron que usted está ahí. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Y estoy bien o regulín bien? No, bien, ¿Sí? Se defiende. ¿Su merced la debe? Yo no sé si estoy por ahí, pero ya estoy preparada para reírme con ganas. Está bien, está bien. Aquí hay muchos. Es el día donde las equivocaciones son válidas. Sí, y también algo de humor y también algo de universo que confabula alrededor de muchas cosas. Vamos a presentarlo aquí en segundos en Redman Noticias. Mucha risa de los periodistas y muchas cosas pasan por acá. Ya nos vemos. Bueno, yo sí le quiero preguntar a Alejandra, ¿usted cree que la pecueca de Fabián debe ser chévere después de esa caminada por encima del granizo? No me quiero imaginar esas medias y esos zapatos. Todo se le queda chiquito a uno, ¿sí o no? No, de... hay que ponerlos al sol una semana. No, pero muy malintencionados grabarlo en lugar de ayudarle. No, pero ¿cómo Mira, ayudan? a mí me dio tristeza. No, hombre. Todas esas imágenes y mucho más en segundos aquí en Redman Noticias. Ya nos vemos.
Bueno, empezamos ese especial de Inocentes año 2017. Alejandra, si a usted le entra un ventarrón, ¿usted cómo hace para evitar ese soplo en la cara, en el pelo y toda esa vaina? ¿Cómo hace? Ay, ¿qué haría? No, pues imagínese. Creo que lo que va a hacer nuestro periodista... No me diga lo que hace. ¿Usted cómo hace? ¿Yo qué haría? Ay. No, pues meterme debajo de lo que encuentre. No. Creo que sería la solución, pero si estoy en plena calle, a la intemperie, difícil. Padre, ¿usted cómo hace? Pues yo no salgo, yo me escondo. No, yo no salgo. usted está entrevistando a alguien, ¿cómo hace Me para...? le acerco. No mueva el Me le acerco pelo, para mueva, protegerme. No, me le acerco para no se protegerme del despeina, viento mire. con el personaje. No hay nada que Ay, hacer. Dios mío. Que me sirva de algo. Miren lo que le pasó a nuestro amigo Chicho, que batalla contra el inclemente viento mientras el general al que entrevista ni se inmuta. Pero es que el general tiene casco, tiene todo. No, señor, eso tiene es ser ventaja. muy profesional. Esto se llama viento en contra, mí. ¿Por qué no le cierran los camarógrafos de verdad? Por Dios. No quisiera estar ahí. Y miren, ni el inclemente granizo pudo detener a nuestro reportero Fabián, quien realizó una gran entrevista. Esto es lo que hace un profesional para tener una buena nota, para poder salir aquí en Red Más Noticias. Muy bien, así es. Miren todo el esfuerzo que hace. Lo que sea, hay que hacer. Eso es lo que yo le decía, la pecueca de Fabián, pobrecito, ese día, hombre. Dejó las pantaneras de Debió pedir dotación en la patines de casa. dotación. Claro, hágame. Les encanta la nieve. Vamos a tomarnos fotos en la nieve, vean. Granizo. ¿Ustedes qué creen que se le puede o no se le puede olvidar a Michael Buitrago en si se va de viaje? No sé, repelente de pronto, maquillaje, gel para el cabello. Es por ahí la cosa, ¿usted qué cree? O esas planchas pequeñitas para las camisas. No, le voy a decir que no se le puede olvidar un cepillito. ¿Sí? Que siempre carga para el traje. No, yo creo que es la gomina, lo que no se le puede olvidar. Pero a nuestro querido amigo Michael Buitrago, se le olvidó empacar esta vez el menticol y el no piquex para un viaje a tierra caliente. Pero otra vez, el personaje ni se inmuta y el periodista sí. ¿Sabe por qué? Es por la gomina, por el olor de la gomina, atrae más los mosquitos. Claro, les voy a decir algo. turismo. Yo soy de tierra caliente y esa es una fórmula maravillosa. Uno debe picar el no piques, que es un jaboncito, y ponerlo dentro del menticol. El mejor repelente. El problema es que quedamos como un poquito rucios. Sí, y oliendo como rucios. Sí. Rucios, Sí, muy bien. Sí. Muy rucio el comentario. Y esto también es lo que hacen muchos periodistas antes de empezar. Muecas, ¿no? Para poder vocalizar mejor. Sí. Lámpara a la pared. Claro que sí, este es Claro que sí, este solo es el principio. No le hagan eso. Se aprovecha que está de vacaciones. Sí, claro. Y cuando las risas suenan, es porque algo llevan. Miren esto. Ahí la 68. ¿Por qué se ríen? No, me dio risa, ¿verdad? Sí, se va riendo, yo no sé si se está riendo. Con regaño incluido, con regaño incluido. Me sentí respetable. Es que como usted... Al secretario de Gobierno de Bogotá, ¿no? Hasta aquí esta emisión y no olviden mañana en este canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión es aquí esta emisión de Red Más Noticias. Mañana nos vemos, que descansen. Chao.